Los estudios realizados por el psicólogo Howard Gardner sobre inteligencia-cognición le hicieron concluir la existencia de muchas y distintas facultades intelectuales o competencias, cada una de las cuales puede tener su propia historia de desarrollo. Además, los logros en los campos de la neurobiología y la medicina señalan la presencia de áreas en el cerebro que corresponden, al menos en forma aproximada, a ciertas formas de conocimiento. Para que una conducta sea considerada inteligente de acuerdo a la teoría de las inteligencias múltiples, ésta debe cubrir ciertos prerequisitos. Una competencia intelectual humana debe dominar un conjunto de habilidades para la solución de problemas, permitiendo al individuo resolver los problemas genuinos o las dificultades que encuentre y, cuando sea apropiado, crear un producto efectivo. Debe dominar el potencial para encontrar o crear problemas, estableciendo con ello las bases para el nuevo conocimiento. Sin embargo, no todas las habilidades son valoradas de igual manera en los diversos contextos culturales, e incluso en ocasiones esta variación es en grado notable y hasta radical. La primera inteligencia que vamos a ver es la lingüística. El lenguaje es el instrumento para la comunicación, expresión, transmisión de ideas en forma verbal y gráfica. La inteligencia lingüística es la que se encarga de la producción del lenguaje y de todas las complejidades que contienen, como la poesía, el humor, los cuentos, la gramática, las metáforas, razonamientos abstractos, pensamientos simbólicos, patrones conceptuales, lectura y escritura. Fomenta la capacidad narrativa. Esta inteligencia puede ser apreciada en personas como poetas, escritores, novelistas, oradores, comediantes, etc. Para maximizar las técnicas de estudio con cada inteligencia, podemos en la verbal lingüística leer textos, reescribir notas, resumir capítulos, enseñar a alguien, recitar la información o escribir guiones o debates. En cuanto a la inteligencia musical, el más temprano que tenemos es precisamente el talento musical. Es el que tiene la capacidad de reconocer ritmos y patrones tonales. Es sensible a los sonidos ambientales, a la voz humana y a los instrumentos musicales. Es quizá la que más influencia directa tenga en su alteración de los estados de conciencia por el efecto tan directo que la música y los ritmos tienen en el cerebro. Esta inteligencia es notoria en las personas que se dedican a la música, tanto clásica como popular, los compositores y los arreglistas, los grupos o bandas para baile, todos los que se dedican a la publicidad, haciendo tonadillas para vender productos, y los maestros de arte musical. Algunas de las cosas que podemos hacer para aumentar y maximizar la inteligencia musical pueden ser crear ritmos a partir de palabras, golpeando con la mano o con un palo, interpretar ritmos instrumentales musicales o escritos, hacer arreglos o canciones que ya conoces, escuchar música mientras descansas. En cuanto a la inteligencia matemática, es la que conocemos como el pensamiento científico o razonamiento inductivo, así también el proceso deductivo. Esta inteligencia tiene la capacidad de reconocer patrones, trabajar con conceptos simbólicos como números o formas geométricas, discernir las relaciones y las conexiones entre piezas separadas o diferentes de información. Esta inteligencia es apreciada en los científicos, programadores de computación, contadores, abogados, banqueros y matemáticos. Para aumentarla podemos organizar lógicamente el material, explicar secuencialmente el material a alguien, desarrollar sistemas, encontrar patrones, escribir resúmenes, desarrollar tablas y gráficos y analizar información. Cuando hablamos de la inteligencia espacial, normalmente pensamos en que trabajamos con la parte del arte visual como dibujos, pinturas, esculturas, navegación, elaboración de mapas, arquitectura. Todo esto involucra el uso del espacio, diseños, juego como ajedrez que requiere la habilidad de visualizar diferentes perspectivas y ángulos. La clave de la base sensorial de esta inteligencia es el sentido de la vista, así como la habilidad de formar imágenes mentales y pinturas en su mente. Esta inteligencia se aprecia en personas como arquitectos, gráficos, artistas de diseño, cartógrafos, diseñadores industriales y, por supuesto, los artistas visuales.
Para desarrollar esta inteligencia, tenemos que organizar gráficos para material nuevo, elaborar mapas mentales, desarrollar gráficas, usar colores en las notas para organizarlas y visualizar el material. Si hablamos de la inteligencia kinestésico-corporal, esta es la habilidad de usar el cuerpo y expresar emociones como la danza, los deportes, operadores o creadores de nuevos productos, los operativos que hacen trabajos físicos repetitivos, ya que adquieren una precisión extrema en cada movimiento. Aprender haciendo es una parte importante de la enseñanza, ya que el cuerpo sabe cosas que la mente no es capaz de percibir. Por ejemplo, el cuerpo sabe cómo caminar, montar bicicleta, patinar o estacionar un carro en batería. Esta es la inteligencia que caracteriza a los atletas, jugadores, deportistas, bailarines, profesionales, mimos, actores, operativos en diferentes actividades humanas en donde el trabajo físico requiere precisión y arte. Para aumentar esta inteligencia corporal kinestésica, podemos movernos o bailar mientras se aprende, caminar o recitar, mover los dedos debajo de las palabras mientras se lee, crear esculturas vivientes y actuar guiones de material y diseñar juegos. Respecto a la inteligencia intrapersonal, es la que se refiere a los aspectos internos del ser, intrapersonal internos, como el autoconocimiento de los sentimientos, los grados de los estados emocionales, manejo de estrés, proceso de pensamiento, autorreflexión y un sentido de la intuición sobre la realidad espiritual. Para aumentar esta inteligencia, podemos reflejar el significado personal de información, visualizar la información, llevar un diario, estudiar en lugares silenciosos e imaginar experimentos. Tenemos también la inteligencia interpersonal. Esta es la habilidad para trabajar colaborativamente con otros grupos, comunicarse verbal o no verbalmente con otras personas. Hay que notar las diferencias personales entre otros y también podemos ir más allá de los demás y leer las intenciones y deseos, tener la genuina empatía por los sentimientos, temores, creencias y atavismos. Para desarrollar esta inteligencia, nos conviene estudiar en grupo, discutir información, usar carteles con ilustraciones con otros y enseñar a alguien. Por último, tenemos la inteligencia naturalista. Es la que tiene que ver con la observación, el entendimiento y la organización de patrones en el ambiente natural. Esta permite medir el entorno, reconocer proporciones y entender las cadenas naturales de organización ecológica y las leyes de adaptabilidad. Se manifiesta en la habilidad de reconocer y clasificar plantas, animales y se puede referir a moléculas, plantas medicinales y efectos climatológicos. Para aumentar esta inteligencia, nos conviene tener contacto con la naturaleza siempre que sea posible, formar grupos de estudio de individuos con los mismos intereses. Para recapitular, las inteligencias son la lingüista, musical, matemática, visual, corporal kinestésica, intrapersonal, interpersonal y naturalista.